Soy cristiano. El cristianismo es la verdad. Dios me habla. Dios en el cristianismo es Dios de verdad. El Dios en el Islam no es real. No existe un último profeta. Tu profeta no puede ser enviado de Dios. Jesucristo es la verdad. Cualquiera puede sentir el Espíritu cerca. Tu cuerpo arde cuando el Espíritu está cerca. Dios te habla y tú lo sabes. Tus manos se vuelven frías como el hielo. Entonces empiezas a oír a Dios. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Juan 16:13. Entonces, dos versículos vuelven a contradecirse. Esto determina sus limitaciones. El que está limitado y espera órdenes no puede ser Dios. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajar? ¿Estudiar? Estoy estudiando en la Universidad Técnica de Estambul. Entonces, ¿cuál es tu creencia? Soy cristiano. ¿Has sido educado como cristiano? Me convertí al cristianismo. Tardé mucho tiempo en decidirme. Cuando estaba en el instituto estaba enamorado de una chica. Su muerte me llevó a investigar. Más tarde me decidí por el cristianismo. Entonces vi y acepté a Dios. ¿Qué no había en el Islam que existe en el cristianismo? Dios en el cristianismo es el Dios verdadero. Creo que Dios en el Islam no es verdadero. Después de serme cristiano empecé a hablar con Dios. Vi que Dios me respondía. Cuando tenemos un problema hablamos y luego rezamos. Cuando se lee una escritura se menciona una palabra. Más tarde te das cuenta de que se trata de un mensaje divino. Esto puede parecer absurdo, pero no lo es, porque Dios se comunica con su pueblo. Pero no vi esto en el Islam. Digamos que tengo un problema una semana. Esto ocurre frecuentemente en mi vida. Le rezo a Dios por mi problema, entonces se revela una solución en el sermón del domingo. Puedes llamarlo coincidencia, pero yo lo veo como si Dios me hablara. ¿Lo ves como una prueba? Por ejemplo, también puedo decir que veo los mensajes de Alá para mí en el Islam. También experimento el tawafuk. También siento que las cosas no son coincidencia. Es posible para todos nosotros. ¿Es esto prueba suficiente para convertirse? Por supuesto, no es una prueba científica, pero es una prueba personal. Yo he experimentado esto. Es una de las razones por las que me convertí. Para mí, una experiencia lo confirma. No creo que tu profeta sea el elegido de Dios. No creo que haya venido de Dios. El tema principal es Jesucristo es la verdad. Te haré algunas preguntas. Yo también he estudiado la Biblia. ¿Puedes decir un solo versículo donde Jesús diga yo soy Dios, su propio dicho? No hay ninguno que diga directamente. Son numerosas referencias a Cristo, por eso lo toma de... Cuando leo la Biblia como un verdadero investigador, no encuentro ni una sola frase del propio Jesús. ¿Quién podría entonces convencerme? Porque puedo ver mucha información en los capítulos que afirman que Jesucristo fue enviado como un mensajero divino. Entonces digo, yo también creo en Isa. Un musulmán debe amar y aceptar a Jesús para ser musulmán. Él no dice, yo soy Dios en ningún versículo. ¿Qué dicen los otros versículos? Solo dice, yo soy el profeta de Dios que ha sido enviado sobre vosotros. Se refiere a sí mismo como un siervo fiel. Leamos algunos versículos de la Biblia. En Juan 14:30 dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el gobernante al que se refiere como príncipe de este mundo? El príncipe del mundo. Juan 14:30 dice, no voy a hablar mucho más contigo porque el príncipe de este mundo está en camino y no tiene nada que hacer contra mí. ¿Quién es este príncipe de este mundo? No tiene autoridad sobre mí. Amo al Padre y hago exactamente lo que mi Padre me ordenó, para que todo el mundo sepa cuánto adoro al Padre. Ven ahora, partamos. Aquí el gobernante. ¿Quién es este príncipe del mundo? En realidad se refiere al Espíritu Santo. Revisé la traducción antes. Decía que el gobernante era el diablo. El príncipe del mundo es el diablo. ¿Sabes lo que pasó después? Cambiaron diablo por Espíritu Santo en la versión actualizada. Entonces, ¿por qué dice Él viene si es el Espíritu Santo? ¿No existía entonces el Espíritu Santo? Si es el diablo, entonces debe advertir a todos, porque viene alguien peligroso. Lo que tengo entendido es que viene un profeta. El príncipe del mundo está señalando a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él es el profeta final para toda la humanidad. Juan 16:8 dice, cuando llegue, demostrará que el mundo se equivoca acerca del pecado, la rectitud y el juicio. Entonces, ¿qué hará el líder del mundo cuando llegue? Convencerá al mundo de estar en pecado. Así dirá, estás haciendo mal y estás en pecado, y nos advertirá. De nuevo, este no puede ser el Espíritu Santo, porque si Él me avisa en algún momento, tendrá que hablar y decírmelo. Dijiste, a veces siento el Espíritu Santo, y a veces no. Entonces, esto no sería ni justo ni un enfoque razonable, porque algunos dirían, Él vino a mí, y otros dirían, no, es una ilusión. Entonces, en realidad, se está refiriendo a un profeta. Entiendo lo que dices. Lo del príncipe del mundo que mencionas en los siguientes versículos puedes ver que es el diablo. ¿Por qué se refiere al diablo como príncipe? Acaba de decir que es el diablo y el espíritu. Antes de ese versículo menciona la venida del Espíritu Santo, luego el diablo. Hemos llegado al número 16. Ahí se explica mejor. La persuasión del Espíritu Santo es una experiencia personal. Si es un asunto personal. Es personal. Cuando llega el Espíritu todo el mundo lo siente. Tu cuerpo arde cuando aparece el Espíritu. Quizás lo llames enfermedad o locura, pero es verdad. Dios te habla a través del Espíritu. Tus manos se vuelven frías como el hielo, entonces empiezas a oír a Dios. En Juan 16:13, pero cuando Él, Paráclito, venga, os guiará a toda la verdad.
No hablará por su cuenta, solo dirá lo que oye y les advertirá sobre el futuro. Entonces, ¿no se relaciona toda esta información con la venida del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Lo veo como el profeta final. Dices Paráclito. Si miramos desde aquí, podemos buscar un nuevo profeta. Toda la información es como las características de un profeta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quién es el Paráclito? El Espíritu Santo es conocido como Paráclito. El versículo dice que no hablará por su cuenta. Si te dijera que existe un ser y es una parte de Dios, solo dice lo que Dios nos dice. ¿Duda, verdad? Piensa así. El versículo dice, hablará lo que oiga. ¿A quién oye? Al Padre, a la persona del Padre. ¿Pero no tiene poder y criterio independientes? ¿Cómo puede ser Dios en este caso? Tiene una persona diferente y hace cosas diferentes. Dijiste persona. ¿Esa persona obtiene permiso de la otra persona? No, transmite lo que viene de él. Considera una empresa. El trabajo que hacen es transporte. Eliges un representante, dices, él hablará en nuestro nombre y le das un documento como prueba, ¿verdad? Piensa así. Hay una posición de recibir órdenes, porque él solo dice lo que oye. Él no habla por sí mismo. Si uno no habla por sí mismo, demuestra sus limitaciones. Y alguien limitado y dependiente de órdenes no puede ser Dios. En la Biblia hay otra sección que quiero preguntar. En Mateo 7:15-20 dice: Desconfiad de los falsos profetas. Se os presentan como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los podéis identificar. ¿Quiénes? Los falsos profetas. ¿Se recogen higos de los cardos o uvas de los espinos? De la misma manera, todo árbol bueno produce frutos buenos, mientras que un árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno es incapaz de dar frutos malos, y un árbol malo es incapaz de dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y quemado. Por lo tanto, se les puede identificar por sus frutos. Si la Biblia me dice cómo diferenciar entre un falso y un verdadero profeta, ¿qué debemos entender? Que aparecerá un profeta. Algunos serán verdaderos y otros falsos. Además, si Jesús es verdaderamente el último mensajero, ¿por qué me da este método? Me proporciona un método para elegir entre los verdaderos y los falsos. ¿Por qué no dijo algo como soy el último profeta? Nadie vendrá después de mí. No existe el profeta final y Jesucristo no es el último profeta. La profecía no tiene fin. La profecía continúa, aún existe. Es posible para todos. Si alguien dice tener una palabra de Dios, tú podrás decírselo con este método. No estamos afirmando que Jesucristo es el profeta final y que todo ha llegado a su fin. Solo hay un punto complejo. La sección final de la Biblia dice, a partir de ahora nada vendrá después. Te preguntarás, ¿es el último profeta? Pero no existe el último. No se acaba. Entonces, ¿por qué no consideras al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta? No coincide. ¿Qué? El mensaje, ante todo, el punto del sacrificio de Jesús es incorrecto. Rechazas el autosacrificio de Jesucristo. Juan 5:30 dice: Por mí mismo no puedo hacer nada. Solo juzgo según oigo, y mi juicio es justo. ¿Por qué no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió? Si Jesús es Dios, ¿por qué no puede hacer nada por sí mismo? Entonces, una vez más, veo que es un humano. Entonces, no puede ser Dios. Sin ninguna duda, Jesús tenía un cuerpo humano, era un ser humano con deseos y necesidades humanas. Decía, no hablo con mis pasiones, las pasiones humanas están inactivas en este lugar. Quiere decir que la persona que habla aquí es Dios. Pero no hay tal cosa en el texto. Esa es tu interpretación. Sí, porque estoy recordando lo que se dijo antes. En Juan 8:28-29 dice: Entonces Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué debería Jesús actuar de tal manera que Dios, el Creador, estuviera complacido? Si es una parte de Dios o si ya es Dios, no necesita complacer a nadie. Las personas deben actuar de manera que agraden a Dios. Sin embargo, si ese también es su caso, entonces debe ser un profeta. Lo comprendo, pero estás mirando desde una perspectiva humana. Por cierto, lo que dices es lógico, sin embargo, haré lo que a él le plazca. Es natural decirlo porque el Padre se muestra como referencia. Entonces, si se refiere a Dios, yo diría que es un profeta. Solo hace lo que le dicen. Él dice, solo hago lo que se me pide. Digo lo que he oído. Hago todo para complacerlo. Así que, ¿por qué no crees al profeta Jesús en persona? Estas son preguntas perfectamente razonables, pero ¿son exactas? No. Yo conozco a Dios y tienes que mirar los versículos anteriores para entenderlo. Aunque mire, el resultado no cambia aquí. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús. El versículo dice, siervo Jesús. ¿Cómo puedo referirme a Jesús como Dios cuando aquí dice que es un siervo? Hay numerosos versículos similares. Hechos 17:31. Porque Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por el nombre que Él ha designado. Lo ha probado a todos, resucitándolo de entre los muertos. Una vez más, se lo describe como hombre, como humano. Existe como ser humano, además posee una naturaleza divina. No se puede presumir su divinidad a partir de sus acciones humanas. Su divinidad proviene de sus actos divinos como perdonar los pecados.
Esta es la diferencia, los dos aspectos son inseparables. Algunos dicen que Él es 100% humano, 100% Dios. ¿Alcanza una tasa del 200%? ¿Existe tal cosa? No, es ilógico. Es a la vez un ser humano y divino. ¿Cómo puede ser Dios a la vez su propio siervo y su propio amo? Estas son contradicciones. Como querías en versículos previos, hay una parte narrada por Moisés. En Deuteronomio 5, 6, 10. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Una vez más veo que solo hay un Dios. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La expresión en árabe para esto es Le ilaha illallah. No hay más Dios que Alá, solo existe un Dios. ¿Qué dice Moisés? Escucha Israel, porque el Señor tu Dios es uno. Aunque Moisés dice en este versículo, a quien también aceptas como profeta, que solo hay un Dios. ¿Es posible creer en la Trinidad contradiciendo a Moisés? Sí, hermano, solo existe un Dios. Hay que verlos como canales de comunicación de Dios, pensar como herramientas a través de quienes Dios elige hablar. Es como WhatsApp. ¿Estás diciendo que apareció en forma humana? Sí. Sin embargo, mira, Números 23:19 dice, Dios no es humano para que mienta, ni humano para que cambie de parecer. Habla y luego no actúa, promete y no cumple. Según el versículo, Dios no es hombre, así que no puede mentir. Tú afirmas que él también puede tomar forma humana. Sí. ¿No contradice eso el versículo? No, Dios no es un ser humano. No desciende de Adán. Los hijos de Adán son pecadores, por eso vino como ser humano y no tiene padre. Pero Jesús es un ser humano, entonces. Es un ser humano. Pero dice, Dios no es un humano. Hermano, estamos buscando números extremadamente antiguos. Pero dijiste, estoy de acuerdo. Bien, pero ocurre más tarde. Dios toma forma humana y aparece como un bebé. Entonces el versículo se contradice de nuevo, porque afirmas que ambos son verdaderos. El versículo dice, Dios no es humano, así que no puede mentir. Si lo descomponemos, los humanos dicen mentiras. Entonces, Dios no miente como los humanos, del mismo modo, Jesús no miente como los humanos. Pero él es humano. Humano, por supuesto. No pude entender mucho. Lo entiendo, es difícil. Necesitas examinarlo por partes. Sin embargo, sigues viendo a Dios como un ser humano, a pesar de que el versículo dice claramente Dios no es humano. En Oseas 11:8-9, no llevaré a cabo mi feroz ira, ni volveré a devastar a Efraín, porque yo soy Dios y no un hombre. Otra vez, se dice de la misma manera. Cuando miro los versículos antiguos y nuevos, siempre estoy en el mismo punto. Siempre se menciona un solo Dios. Siempre afirma que no es un ser humano. Cuando leo las palabras de Jesús, él nunca dijo yo soy Dios. Más tarde la gente afirmó Jesús es Dios o Hijo de Dios. En realidad, se les ocurrió una nueva idea. Cuando miro los versículos sobre la llegada final de los profetas, cada versículo se refiere a nuestro último profeta, Alaihi Salam. En resumen, cuando estudio la Biblia encuentro constantemente evidencia indiscutible de que el Islam es la verdad. No existe tal cosa, si no es como yo lo leo. No existe tal mensaje. No me limité a un solo ejemplo. Hemos estado hablando durante minutos, tal vez 10 o más. Podemos seguir. He investigado mucho, podemos encontrar muchas partes que confirman el Islam. Incluso un erudito llamado Hussein al-Hisr encontró 114 signos del Islam. 114, todo registrado en su libro. Puedo ver cientos de ejemplos de que la última religión es verdadera y de que vendrá un profeta. Así que debemos proceder en este punto. Probablemente pienses de otra manera. Al menos profundizarás en la investigación y en el cuestionamiento. Siempre estoy leyendo. Últimamente he estado ocupado con el trabajo, por eso no estoy preparado. Me gusta charlar. Sobre el Islam o Hadith, siéntete libre de hacernos cualquier pregunta. Estamos preparados como grupo. Lo principal, como musulmanes, ya amamos y creemos en Jesús como profeta. También creemos en la Biblia original y en los profetas del pasado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Creemos en un solo Dios y rechazamos el concepto de Trinidad. Además, el último profeta apareció con información precisa. Si quieres seguir investigando, estamos aquí para hablar del Islam. Gracias, creo que difieren sus fundamentos, pero volveremos a charlar, no tengo ningún problema. Encantado de conocerte. Cuídate.